A ver, chicos, vamos a ver lo que es la materia de sociales. Y vamos a ver la riqueza y la pobreza. Eh, ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿por qué nos debe preocupar la pobreza? Vamos a hacerlo a nivel de aquí, Ecuador. ¿Por qué creen ustedes que nos debe preocupar la pobreza aquí en Ecuador? Coméntenme, chicos. Por un gobierno corrupto y que los niños pobres nacen con la delincuencia. Ah, porque la pobreza hace que haya delincuencia, dice Víctor. Muy bien. ¿Así? Gladys, ¿por qué crees que nos debe preocupar la pobreza aquí en Ecuador? Porque, licenciado, o sea, no permite el desarrollo de muchas cosas. O sea, Ya, como que, no tenemos dinero, no podríamos estudiar. ya, pero, bueno, una de esas. ¿Por qué más? No podríamos hacer, o sea, no habría, si no habría, si habría pobreza aquí en el Ecuador, no habría trabajo, no habría muchísimas cosas. Y de hecho hay pobreza, no es que no existe aquí en Ecuador, hay pobreza. ¿Y por qué la pobreza no nos permite el desarrollo de todos? Porque no hay fondos suficientes para avanzar. Ya no hay fondos suficientes, perdón, no hay fondos suficientes para avanzar. ¿Por qué más no permite desarrollarnos como país? La corrupción, La corrupción, robos, como ustedes dicen, inseguridad y no permite que se puedan desarrollar. Y esto es como un círculo, ¿no? Porque si tú trabajas, alguien tiene una empresa súper grande y tú trabajas ahí y la empresa no desarrolla, no sigue subiendo, no contrata más empleados, más bien despide. Y si te despide a ti, pues te quedas desempleada y ya tú tampoco puedes pagar varias cosas, o no sé, o a la señora de la tienda o alguien, esta otra persona igual se puede quedar sin trabajo y por ende viene también lo que es inseguridad, ¿no? Hay más delincuencia porque no hay empleo. ¿Y por qué afecta el bienestar si los demás no han llegado a un buen nivel de vida? ¿Por qué nos afecta el bienestar para todos si todos no tienen un buen nivel de vida? Por la falta de educación. La educación, ¿qué más? ¿Por qué más? Si todos no tienen un buen nivel de vida, no podemos surgir, no podemos, y si no surges, no tienes un bienestar en tu vida. Y eso es para todos. No es que yo vivo bien y a mí me va bien, no, también te afecta. Ya, vamos a leer, Víctor. Lee, por favor, donde dice durante los últimos 30 años. A ver, lo que debes aprender. Durante los últimos 30 años se ha producido un crecimiento importante en muchos países. Sin embargo, esto no supone necesariamente una mejora en la participación de las personas en ese crecimiento ni en la distribución de la riqueza. Tampoco significa que las condiciones de vida de los más pobres hayan mejorado. La desigualdad entre naciones ricas y pobres persiste y las diferencias de la población dentro de los países se agudizan. ¿Sigo? Muy bien. Entonces aquí dice que no, ha habido, sí ha habido aumento, ¿no? Crecimiento de algunos países, pero de igual no significa que se ha distribuido la riqueza para todos, ni que todos tengamos las mismas condiciones, porque los más pobres, o sea, tampoco han mejorado, seguimos igual. Hay una desigualdad de naciones ricas y pobres, de países desarrollados con subdesarrollados.
Bueno, y el propósito, ¿qué país somos nosotros? ¿Desarrollados o subdesarrollados? Subdesarrollados. Sí, somos un país subdesarrollado, por eso no crecemos en muchas cosas. Ya, a mayor o menor desigualdad. Este es el coeficiente de Gini, ¿ya? El Gini es una medida de la desigualdad de ingresos ideada por el estadístico italiano Corrado Gini, por eso se llama coeficiente de Gini. Este es el porcentaje de cambio en la inequidad desde 1980 a 2010. Entonces, no tenemos una inequidad. Todo lo que está en negro es el porcentaje del Producto Interno Bruto que poseen estos billonarios. Billonarios son, pero tienen un montón de dinero, no solamente millonarios, sino billonarios. Y el blanco significa el número de billonarios, ¿ya? Entonces, en estos países, si ven, es donde hay dinero, ¿no? Miren, que son poquísimos, donde está esta gente que son millonarios. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7. El resto no estamos por ahí. Ya, algunos datos sobre la desigualdad, por favor, Gladys. Vamos a leer hasta el segundo párrafo, hasta este que dice $2 al día, por favor. En el año 2007, el 20% de la población del planeta disfrutaba del 83% del total de los ingresos. Comparativamente, el 20% más pobre del planeta apenas tenía acceso al 1% del total de los ingresos mundiales. Un 50% de los niños y jóvenes del planeta está por debajo de la línea de la pobreza de $2 al día. Listo, se dan cuenta que la mayoría, o sea, de niños y jóvenes sobreviven con $2 al día. Y eso estamos hablando a nivel de todo el planeta, ¿no? Y $2 al día, aquí te cuesta para ni un desayuno, no crea. Y el resto del día, el almuerzo, la merienda, o sea, no te alcanza. Sigue, por favor, Esmeralda. Se necesitarían aproximadamente 800 años para que las millones de personas más pobres del planeta alcanzaran a tener el 10% de los ingresos mundiales. Los países de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética son los que más han incrementado su desigualdad. Estos países iniciaron su transición a gobiernos democráticos de corte liberal con bajos niveles de desigualdad, ya que la mayor parte de sus habitantes trabajaba en el sector público y percibía salarios similares. La transición eliminó las garantías laborales de las que disponían y terminó con el empleo estatal. En estos países, hasta ahí, gracias, perdón, Esmeralda. En estos países de Europa y de la Unión Soviética dice que se ha incrementado su desigualdad, ya que iniciaron con gobiernos democráticos. ¿Qué es un gobierno democrático? Cuando yo hablo de democracia, ¿qué es? ¿Alguien sabe qué es? Gladys, ¿tú sabes qué es democracia o democrático? No, licenciado. Ya, la democracia es como nuestro país, donde todos opinan. Cuando vamos a hacer una votación, todos vamos a votar, porque nuestro país es democrático. Entonces, la opinión de todos, pongamos para elegir algún alcalde o presidente, siempre se ve por el número de mayoría de votos. Entonces, porque el pueblo está eligiendo. Eso se llama democracia. Y autoritarismo es como en Cuba. ¿Se han visto cómo ha estado Cuba? Entonces, con un solo líder que no les deja hacer nada. Y ellos siguen mandando. Si no fue Chávez, ahora está Maduro. ¿Ya? Eso es un país autoritario. Entonces dice que, bueno, en este tiempo hubo la transición a gobierno democrático de corte liberal con bajos niveles de desigualdad, ya que la mayor parte de sus habitantes trabajaban en el sector público y percibía salarios similares. Entonces, esto de cambiar este gobierno, pues hizo que se eliminara garantías laborales, o sea, que quizás ya no tengas un décimo, que quizás no tengas estabilidad y cosas así, o no tengas un contrato. Entonces, hizo que terminara el empleo estatal, lo que sea del Estado, eso es lo que significa. Todos los empleados públicos terminó, ¿ya? Sigue, por favor, Víctor.
Espérame un ratito, te subo. Ya. Víctor, Ah, ¿me escuchas? sigue, por favor. A ver, volver en inglés bien. A ver, repítale, señor. La desigualdad en el ingreso también se ha profundizado en la mayoría de los países de Asia Oriental y del Pacífico. Con respecto a algunas décadas atrás, esto se explica por la creciente brecha entre zonas urbanas y ru- perdón, ya, y rurales, producto del rápido crecimiento industrial. Las economías centrales planificadas como China y Vietnam también reflejan un aumento en la desigualdad, si bien las condiciones de pobreza de la población en general disminuyeron drásticamente. América Latina continúa manifestando desigualdad a pesar de los significativos avances logrados en la década del 2000. Algunos países como Brasil, Ecuador y Paraguay plantearon medidas para poner freno a la desigualdad con buenos resultados. Muy bien. Entonces aquí dice que en América Latina ha habido algunos cambios. ¿Cómo cuáles cambios creen ustedes que han habido para que haya menos desigualdad? Porque sigue habiendo, ¿no? En la tecnología, Ya, muy bien, la tecnología avanzó muchísimo. Y saben que en la pandemia, aunque digamos que hubo cosas malas porque era la pandemia, hubo muchos muertos, no podíamos salir y muchas cosas así, avanzamos mucho en la tecnología. Antes ustedes para hacer un trámite tenían, pongamos un trámite, una entidad pública, para abrir una línea telefónica, por ejemplo, tenían que ir hasta el lugar donde, en las oficinas, dejar su cédula, perdón, hacer la cola, esperar tantos días y todo. Ahora ustedes ingresaban solamente por el internet, la página, pac, pac, y 2 días después le llamaban y iban a instalar. Y se quedó con esa modalidad, o sea, sí sirvió esa parte porque se avanzó en tecnología. Ahora algún trámite que ustedes quieran por ahí o del municipio. A mí me ayudó mucho en el municipio con los impuestos. Antes usted tenía que ir a pagar los impuestos hasta allá. Ahora ya solamente IPAC le sale ya automáticamente que está registrado y le sale hasta el recibo. Entonces sí se avanzó mucho en eso y también con buenos resultados, ¿no? Aunque fue justo en plena pandemia. Miren, aquí tenemos una imagen de la desigualdad. Entonces, eh, miren, es como que no comparten de igual manera su torta, ¿no? Ellos tienen la mayor parte y ellos tienen solo esta parte de aquí. ¿Ya? Algo así hacen en los países, ¿no? Siempre dejando a los más pobres en desigualdad. ¿Cuáles son las consecuencias de la desigualdad? Ayúdanos otra vez, Gladys, por favor. Todas las consecuencias de la desigualdad. Ya. Sin duda, la principal consecuencia de la desigualdad es la pobreza, la falta de recursos económicos. Priva no solo del alimento, sino también de la educación a gran parte de los niños. Los sistemas de salud también se ven afectados, ya que no todos tienen acceso al sistema sanitario ni a medicamentos. La mayoría de las personas de los países más pobres emigran escapando de situaciones de hambre y miseria. Los niños desnutridos tienden a morir de enfermedades comunes, ya que el régimen alimenticio que llevan no los protege contra las infecciones. La pobreza y la exclusión social disminuyen las oportunidades de empleo de la población. ¿Sigo, licenciada? ¿No? ¿O hasta ahí? ¿Sigo? Perdón, sigue, sigue. No solo los países pobres son afectados por la desigualdad social. La desigualdad no solo afecta a los países pobres, también los países más desarrollados sufren sus consecuencias. Aquí les vamos a exponer las conclusiones a las que han llegado informes de las Naciones Unidas.
por un lado, y estudios independientes como los de epidemiólogo, epidemiólogo sí, británico Richard Wil- Wilkinson, sí, ¿verdad, licenciada? Wilkinson, Wilkinson, por el ya, otro. por el otro. Ya, Los hasta ahí. países, Hasta ahí. Muchas gracias, Gladys. Bueno, dice que la desigualdad es la pobreza, lo que les decía aquí también no es que del todo estamos en la tecnología, porque también hubo cosas en la pandemia, pongamos el ejemplo de la pandemia, que no pudo ayudarnos. Como era la tecnología, los niños más pobres que no tenían computador y aún menos internet, no pudieron acceder a la educación, ¿no? Y hubo muchos niños que dejaron de estudiar. Entonces, ahí también hubo desigualdad, no todo fue bueno, ¿no? También falta de recursos económicos cuando la familia no tiene empleo, no tienen alimento, de hecho no tienen salud. E igual, todo lo que es salud también se ve afectado. Ahorita veíamos que en las entidades públicas, como en el IES, decían que no había medicina y casi siempre se escucha eso, que no hay. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una desigualdad, que los pobres no podemos acceder a muchas cosas y la gente que tiene más dinero sí. De igual manera, hay países más pobres que emigran escapando de situaciones de hambre y miseria. ¿Qué países o qué personas migraron a Ecuador escapando del hambre y la miseria? Por los gobiernos corruptos. Venezuela, Muy bien, Venezuela. Ellos migraron muchos acá a Ecuador, escapando de todo esto de la situación de hambre y miseria, aunque Ecuador no es que está del todo bien, ¿no? Entonces, cuando hubo esto de la pandemia, muchos venezolanos también les afectó y regresaron a sus países. De igual manera, tenemos niños destruidos, niños desnutridos que tienden a morir con enfermedades comunes, ya que el régimen alimenticio no los protege contra las infecciones. Como ellos no se alimentan bien, no pueden combatir su sistema inmune es muy bajo, ¿ya? Entonces, hay pobreza, hay exclusión social, la gente cuando ve a alguien quizás que está luchando, queriendo salir por su familia o no tiene eh, no tiene toda la parte económica mejor o estabilidad, pues lo excluyen así. Entonces, también hacen que disminuyan las oportunidades de empleo. Ya, no solamente los países pobres no son afectados por la desigualdad social, también los países desarrollados sufren sus consecuencias. Entonces dice, aquí les vamos a exponer lo que han llegado informes de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué nomás nos afecta esta desigualdad social a los países que, que no son, que son países desarrollados, cómo también les afecta. Esmeralda. Los países con una alta desigualdad tienden a crecer más lentamente. Los individuos de las sociedades más equitativas disfrutan de mejor salud, viven más, tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades mentales, obtienen mejores resultados académicos, consumen menos drogas ilegales, tienen menos comportamientos criminales, disfrutan de más movilidad social, son más confiados, experimentan menos violencia y tienen menos probabilidades de ser madres adolescentes en comparación con quienes viven en sociedades menos equitativas. Gracias. ¿Por qué creen que un país teniendo algo más equitativo económicamente mejora su salud y todas estas cosas que vimos? Lo que son enfermedades, igual hay menos madres adolescentes, menos drogas, menos alcohol. ¿Por qué? Víctor, ¿por qué? Podría ser por narcotraficantes. ¿Y pero qué tiene que ver los narcotraficantes en las enfermedades mentales? Ah, enfermedad mental. No, no, o sea, lo que yo te digo, pongamos un ejemplo, cómo los países que son equitativamente iguales o que tienen una mejor economía
porque ellos no sufren tanto. Claro que sí hay, pero no tanto como los países pobres, violencia, lo que es enfermedades mentales, resultados académicos, madres adolescentes, porque hay menos, porque no existe tanto todo esto, no hay drogas, no hay alcohol, o sea, no hay tanto como en un país pobre. Ah, ya le entonces sería por un por un buen gobierno y buena democracia. Por un buen gobierno. A ver, Gladys, ¿por qué piensas que en estos países desarrollados existe menos lo que es enfermedades de salud mental, existe menos violencia, existe menos drogas, existe menos narcotráfico, existe menos inseguridad, existe menos madres solteras? Licenciada, porque hay más, mi opinión es más trabajo. Muy bien. Tienen Hay más más trabajo. trabajo. Muy bien, ¿qué más? Hay más educación. Recuerda Sí. que antes nuestras mamás no tenían acceso a la educación superior, por lo general, a veces ni al colegio, sino solamente estudiaban la básica y se iban a trabajar y ni más volvían, o sea, no lo hacían como ustedes que volvieron. Entonces, y se quedaban ahí, pero sí tenían 8, 10, 12, 13 hijos cuidando en la casa. Sí, Sí, entonces, en otros ahora, países. en cambio, entre más se estudia, no sé si se han dado cuenta que las personas ya se casan, o las mujeres se casan ya más tarde, ya no se casan 18 ni 20, sino a partir de los 30 años. Entonces, hay más empleo, hay más educación. Cuando tú tienes más educación, pues hay menos violencia, hay menos drogas. Va a haber menos drogas porque ya tienes empleo, entonces ya no tienes que dedicarte a otra cosa y vas a tener un mejor salario. Sí. Entonces, mucho depende de eso. Por eso es que eh, en muchos países, como Ecuador ahora actualmente, que estamos con un boom de inseguridad por el desempleo, porque no hay empleo, eh, porque también falta educación. Dese cuenta que ahora no todo el mundo puede ingresar a la universidad, es muy difícil ingresar. Entonces, eso también hace que no haya la educación, como decían, que los políticos nos quieren brutos. ¿Sí sabían eso? Yo no, ¿Por licenciada. qué? No han escuchado. ¿Por qué? Porque los políticos le dicen, a ver, vote por mí, yo le voy a regalar una casita. Entonces uno dice, ah, me va a regalar, uno se cree, ¿no? Porque ignora muchas cosas, porque no sabe cómo funciona esto, porque no sabe cómo es la política, porque no llegó quizás a poder estudiar y leer y comunicarse y saber más. Entonces, ellos confían, votan por él y nunca hay nada. Entonces dicen que por eso los políticos nos quieren brutos. Por eso es que no hacen que sea más fácil entrar a las universidades, es como más difícil, ¿ya? Y entonces hay menos educación. En otros Así. países, licenciada, creo que la educación es en algunos lados gratuita, ¿verdad? O sea, Ajá, no tienen sí. que pagar absolutamente nada, nada, nada. Exacto, por eso son países desarrollados. Por Sí. eso en otros países, incluso yo he escuchado que les pagan por ir a vivir y estudiar. Ya me quisiera ir a uno de esos países. Y te dan gratuito. Y por eso en otros países, hasta para estudiar la universidad, es más barato. Solo aquí en Ecuador es súper caro. Y yo hablo a nivel superior, ¿no? Porque bueno, todos podemos y llegamos al acceso al colegio, pero la idea es seguir, ¿no? Porque nos quedamos en el colegio y es como que, bueno, ya tengo mi bachillerato, eso va para ustedes, tienen que seguir, no se me van a quedar de bachilleres, tienen que seguir la universidad. Sí, yo sé que es difícil, como les comento, es complejo y difícil, por eso hay pocas universidades del estado aquí y las pocas ingresan, de ingresar un montón de gente que no se puede y las que hay son pagadas y son muy caras. Entonces, hay otros países que tienen muchas universidades y las hacen gratuitas. Entonces, así surge un país. Pero mientras como estamos, no podemos surgir. Mientras nos ponen más trabas. ¿Ya? ¿Algún comentario o opinión sobre lo que estamos hablando? Nada. Y calladitos que han sido ustedes. Ya dije. Sí, bueno, Gladys sí, pero Esmeralda y Víctor nada. Víctor hasta se me fue, ya me dejó en la cámara y se fue. Ya. Sigamos leyendo. ¿Quién estaba leyendo Esmeralda? Por Mande- favor. Desde aquí, desde las sociedades.
Las sociedades más desiguales experimentan con más frecuencia inestabilidad política. Las sociedades donde existen más diferencias sociales son más propensas a sufrir las duras consecuencias de una crisis económica. Las sociedades más desiguales dan más importancia a los prejuicios de valoración social y suelen afectarse más por el estrés. Y así ven que qué es lo que pasa con estas sociedades, hay mucho estrés, o sea, cuando hay mucho estrés, hay más enfermedades mentales, hay más preocupaciones, o sea, hay de todo. De igual manera, la parte política, hay mucha inestabilidad, como lo que hubo aquí en Ecuador, ¿se acuerdan cuando hubo un golpe de Estado? Cuando ingresó Fabián Alarcón y estaba también el Maguad, creo que era, no era el Maguad, era, ay, no me acuerdo cómo era, que se fue en un helicóptero, ni me acuerdo, pero también hubo tanta inestabilidad que ingresaba el uno, que salía el otro, que no sabían quién quedaba de presidente y que ponían una ley que no sabían y así hemos estado, pero por mucho tiempo creyendo a los políticos. Hay mucha inestabilidad con esto, por eso también se producen crisis económicas. Ya, miren, aquí tenemos dos panoramas. ¿Cuál les gusta más y por qué? Está bonito, la casa bien arreglada. La casa, sí. ¿Y en la otra qué pasa? En la otra hay muchos pobres. Sí, hay pobreza, o sea, se ve hasta como desorden, como Ujú. sucio, no sé. En cambio acá hasta la vista te causa otra cosa, ¿no? Miren, Sí. la desigualdad se expresa en los aspectos más cotidianos de la vida, como por ejemplo la vivienda. Entonces ven la vivienda y ya se pueden dar cuenta cómo es, ¿no? Como qué puede haber en el interior, solamente viendo de afuera. Ya. Sí. Listo, creo que nos falta 10 minutos. Quiero ver este enlace de YouTube de Richard Wilkinson, que es cómo la desigualdad económica perjudica a sociedades. Para que no se nos vaya la hora. Déjenme ver si puedo ponerles de una vez. Ahí está. Este es el video. 16 minutos y creo que tenemos 6 minutos. You all know the truth of what I'm going to say. I think the intuition that inequality is divisive and socially corrosive has been around since before the French Revolution. What's changed is we now can look at the evidence. We can compare societies, more and less equal societies, and see what inequality does. I'm going to take you through that data and then explain why the links that I think I'm going to be showing you exist. But first, see what a miserable lot we are. I want to start, though, with a paradox. This shows you life expectancy against gross national income, how rich countries are on average. And you see the countries on the right, like Norway and the USA, are twice as rich as Israel, Greece, Portugal on the left. And it makes no difference to their life expectancy at all. There's no suggestion of a relationship there. But if we look within our societies, there are extraordinary social gradients in health, running right across society. This again is life expectancy. These are small areas of England and Wales, the poorest on the right, the richest on the left. Not a difference between the poor and the rest of us. Even the people just below the top have less good health than the people at the top. So income means something very important within our societies and nothing between them. The explanation of that paradox is that within our societies we're looking at relative income or social position, social status, where we are in relation to each other and the size of the gaps between us. And as soon as you've got that idea, you should immediately wonder, what happens if we widen the differences or compress them, make the income differences bigger or smaller? And that's what I'm going to show you.
I'm not using any hypothetical data. I'm taking data from the UN, it's the same as the World Bank has, on the scale of income differences in these rich developed market democracies. The measure we've used, just because it's easy to understand and you can download it, is how much richer the top 20% than the bottom 20% in each country. And you see in the more equal countries on the left, Japan, Finland, Norway, Sweden, the top 20% are about 3.5, 4 times as rich as the bottom 20%. But at the more unequal end, UK, Portugal, USA, Singapore, the differences are twice as big. On that measure, we are twice as unequal as some of the other successful market democracies. Now I'm going to show you what that does to our societies. We collected data on problems with social gradients, the kind of problems that are more common at the bottom of the social ladder. Internationally comparable data on life expectancy, on kids' maths and literacy scores, on infant mortality rates, homicide rates, proportion of the population in prison, teenage birth rates, levels of trust, obesity, mental illness, which in the standard diagnostic classification includes drug and alcohol addiction, and social mobility. We put them here all in one index. They're all weighted equally. Where a country is sort of average score on these things. And there you see it in relation to the measure of inequality I've just shown you, which I shall use over and over again in the data. The more unequal countries doing worse on all these kinds of social problems. It's an extraordinarily close correlation. But if you look at that same index of health and social problems in relation to GNP per capita, gross national income, there's nothing there. No correlation anymore. We were a little bit worried that people might think we'd been choosing problems to suit our argument and just manufactured this evidence. So we also looked we did a paper in the British Medical Journal on the UNICEF Index of Child Wellbeing. It has 40 different components put together by other people. It contains whether kids can talk to their parents, whether they have books at home, what immunization rates are like, whether there's bullying at school. Everything goes into it. Here it is in relation to that same measure of inequality. Kids doing worse in the more unequal societies, highly significant relationship. But once again, if you look at that measure of child well-being in relation to national income per person, there's no relationship, no suggestion of a relationship. What all the data I've shown you so far says is the same thing. The average well-being of our societies is not dependent any longer on national income and economic growth. That's very important in poorer countries, but not in the rich developed world. But the differences between us and where we are in relation to each other now matter very much. I'm going to show you some of the separate bits of our index. Here, for instance, is trust. It's simply the proportion of the population who agree most people can be trusted. It comes from the World Values Survey. You see at the more unequal end, it's about 15% of the population who feel they can trust others. But in the more equal societies, it rises to 60 or 65%. And if you look at measures of involvement in community life or social capital, very similar relationships, closely related to inequality. I may say we did all this work twice. We did it first on these rich developed countries, and then as a separate test bed, we repeated it all on the 50 American states, asking just the same question. Do the more unequal states do worse on all these kinds of measures? So here is trust from the General Social Survey of the federal government related to inequality. Very similar scatter over a similar range of levels of trust. Same thing is going on. Basically, we found that almost anything that's related to trust internationally is related to trust amongst the 50 states in that separate test bed. We're not just talking about a fluke. This is mental illness. WHO put together figures using the same diagnostic interviews on random samples of the population to allow us to compare rates of mental illness in each society. This is the percent of the population with any mental